El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabías tú que Pablo era un fiel seguidor de la ley, que tenía raíces farisaicas y también romanas? Además que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Sin embargo, esa transformación que hubo en él del judaísmo al cristianismo fue gracias a la intervención directa de Dios. Esa gracia, mediada por Cristo, supera por mucho a la ley. Ya no estamos bajo el yugo de unos mandamientos sin la fortaleza moral y espiritual que ciertamente no teníamos. Ahora, la gracia del Señor nos acompaña. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos podamos participar de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 6 titulada La ley revela el pecado. Y seguimos trabajando esta segunda unidad de La fe triunfa. Y el texto bíblico que vamos a estar utilizando en el día de hoy se encuentra en Romanos capítulo 7, los versículos del 1 al 2. Y el texto áureo se encuentra en Romanos capítulo 7, versículo número 6. Y miren cómo lee: Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero es afirmar que la ley de Dios revela el pecado, mas no provee al pecador las herramientas para poder cumplirlas. Número 2, señalar que gracias al cuerpo de Cristo hemos muerto al pecado, lo que permite presentar frutos a Dios. Número 3, afirmar la necesidad de Cristo en nuestras vidas para obtener el perdón de nuestros pecados. Siguiente, reconocer que vivimos bajo el nuevo régimen del Espíritu, libres del ejercicio obligatorio de la ley. Asirnos a una motivación de vida nueva, celebrando el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Basta de lamentos existenciales, dice Dios por medio de su Espíritu, vive en nosotros. Y por último, recalcar que la ley revela el pecado, mas Cristo posibilita el perdón de Dios para darnos vida. Y hoy tenemos dos vocabularios para aprender, y es carne. Y cuando hablamos de carne se refiere a vivir conforme a las exigencias de la ley. Según Pablo, es vivir ajenos a la acción de la gracia de Dios. Y cuando hablamos de ley, se refiere a la ley de Moisés, y Pablo le llama mandamiento o letra. ¿Y qué les parece, mis queridos hermanos, si damos lectura a Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 2? Y estaremos dando lectura a la versión impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio, pero si el esposo muere, aquella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo, podremos dar una cosecha agradable a Dios, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder,
quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar, si la ley no hubiera dicho no codices. Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. En resumen, la ley en sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración, dando gracias a Dios por esta palabra y pidiéndole al Señor que nos dirija a través de esta experiencia? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, que así nos dirijas a través de la lección que estaremos compartiendo en el día de hoy con nuestros queridos hermanos. Te pido, Dios, que te glorifiques con poder en este día y que cada hermano y hermana, Señor, que nos escucha a través de estos medios, que seas tú, oh Señor, obrando en sus vidas, de manera que esta palabra, Señor, se convierta en una semilla hermosa y que ésta pueda crecer y dar fruto. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas, y te pedimos que seas con nosotros. Y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, me imagino que cuando los maestros comenzaron a leer esta lección, se dieron cuenta que era una lección que era muy densa, quizá una lección muy profunda. Pero esto, mis queridos hermanos, no nos debe dar temor para adentrarnos en el texto. Simplemente requiere que podamos tener un estudio un poquito más cuidadoso y un poquito más profundo. Miren, Pablo sabemos que era un gran seguidor de la ley. Era una persona que conocía muy bien la misma. De hecho, Pablo era fariseo, así nos dice el texto, y que era una persona que guardaba la ley. Y de hecho, sabemos, ¿verdad?, que Pablo era un perseguidor de los cristianos, y una de las cosas que hacía Pablo es velar, ¿verdad?, que aquellas personas que no cumplieran con la ley, poder llevarlos ¿a qué? A un juicio. En el caso de los cristianos, ¿verdad?, aquellos que habían aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pues esa era una de las cosas que hacía Pablo. Y Pablo estaba muy empapado, por decirlo así, de lo que era la ley. Ahora, cuando hablamos de la ley, no quiero que piensen única y exclusivamente en esos 10 mandamientos que dio Moisés al pueblo. Tenemos que decir que de esos 10 mandamientos, por decirlo de una manera bien general y lo más sencillo posible, cada uno de esos mandamientos fueron reinterpretándose de una manera que desarrollaron los judíos unas 600 y pico, unas 613 aproximada de normas, de leyes para poder seguir, como unos estatutos, como unas ordenanzas. Así que de 10 mandamientos se convirtieron aproximadamente más de 600 ordenanzas o mandatos que debía seguir una persona para decir que estaba cumpliendo con la ley. Miren, mis amados hermanos, más de 600 normas. Eso era casi imposible poder cumplir con cada una de ellas. Y por eso es que Pablo sabía que era un esfuerzo gigantesco para que una persona pudiera cumplir con todos estos mandatos o con todas estas ordenanzas. Así que el ser humano no podía de alguna u otra manera cumplir de manera absoluta todos estos mandamientos. Y una de las cosas que Pablo conocía es que el conocimiento de la ley, ¿verdad?, ponía de manifiesto la naturaleza del pecado. Además, revelaba esa crudeza
y obviamente sus retantes imperativos morales, que no es otra cosa que aquellas ordenanzas o aquellas cosas que había que cumplir, aquellos mandamientos que había que cumplir. Así que las demandas de la ley se convertían, ¿verdad?, en algo imposible de cumplir en su totalidad. Y las personas entendían que, pues, lamentablemente eran incapaces de poder cumplirlas como seres humanos. Y por eso es que vemos que Pablo entonces se adhiere a la realidad de una alternativa diferente para poder lidiar con el pecado. Y por eso es que vemos que Pablo afirma que vivir bajo el régimen opresor de la letra o la ley había sido superado. Pero ¿superado por quién? Bueno, usted y yo sabemos que había sido superado por ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Fíjese, interesantemente, Pablo reconoce que la ley no era algo malo de por sí, era algo positivo. De hecho, vemos el texto bíblico que dice que era santa, que era justa, que era buena. Pero, sin embargo, el problema mayor de la ley era que, reflejaba ese carácter humano débil. Pues porque no podía cumplir, como dijimos, ¿verdad?, con todos esos preceptos que eran una cantidad inmensa. Por eso vemos que Jesús constantemente lo que está haciendo es no dejando a un lado la ley como algo malo, sino que Jesús no vino a abolirla, sino a darle la interpretación correcta que su Padre quería para que su pueblo pudiera vivir en cercanía con Él y que pudieran conocer al Dios de Israel. Y una de las cosas, ¿verdad?, que Pablo nos presenta a través de este libro de los Romanos, y de hecho este libro de los Romanos nos enseña tantas y tantas cosas hermosas. De hecho, este libro de los Romanos es el libro que utiliza Martín Lutero para poder trabajar el asunto de la fe. Porque había una pregunta que Martín se hizo en ese momento y decía, bueno, ¿somos salvos por la fe o somos salvos por las obras? Y Romanos es uno de esos, Romanos es el libro principal que utiliza Martín Lutero para ese asunto. Eso es una notita al calce para que entendamos el contenido teológico que tiene este libro de Romanos. Y una de las cosas que Pablo nos presenta a través del mismo es que como Pablo sabía que las personas no podían cumplir a cabalidad, ¿verdad?, esta ley para que pudieran alcanzar esa aprobación divina, vemos entonces que a través de ese nuevo pacto en Jesucristo hay una inserción del Espíritu Santo en ese plan de salvación para cada uno de los seres humanos. Estamos hablando de poder vivir bajo el régimen del Espíritu porque es posible, porque es viable. Miren, porque la realidad es que el Espíritu fue derramado sobre cada uno de nosotros y no es otra cosa que una expresión de la gracia de Dios sobre nosotros. Miren, Romanos 5, versículo 5, miren cómo dice de la siguiente manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que ese amor de Dios se derramó en nosotros. Miren, como un regalo hermoso. Así que en la clase que vamos a estar trabajando en este día, vamos a estar trabajando de estos intrincados y más trascendentales argumentos teológicos en torno a esa inserción del Espíritu en el plan salvífico que tenía Dios para toda la humanidad. Vayamos ahora a los primeros 4 versículos de este capítulo 7, ya que nos presenta lo que es el argumento teológico de Pablo en torno a este tema que estamos tocando. Lo primero que hace es que está llamando a los que escuchan como hermanos. Y entonces comienza a hablarles que la ley tiene inherencia o gobierna sobre el hombre durante toda su vida. Sin embargo, una vez esta persona muere, queda libre de la ley. Ahora, Pablo entonces dice y presenta un ejemplo donde presenta esta pareja,
de hombre y mujer que están casados y dice que una vez su esposo o el esposo muere, la mujer queda libre. ¿Para qué? Para poder casarse nuevamente. O sea, una vez muere su pareja, su esposo, la mujer disfruta de una plena libertad porque su marido murió. Y entonces puede contraer matrimonio otra vez, de manera que no comete ningún tipo de adulterio. Me encanta mucho este argumento de Pablo y el ejemplo que utiliza, porque lo que le está diciendo a aquellos que están escuchando, para que puedan entender mejor lo que él quiere decir, es que una vez nosotros somos muertos al pecado, ¿por qué? Porque hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, ya no guardamos ninguna relación con la ley, con esos preceptos y esos mandamientos que se tenían que cumplir. ¿Para qué? Pues mira, para poder nosotros tener un acceso directo a Dios. Ya eso no era necesario. Una vez éramos muertos al pecado, a través de recibir a Jesucristo en nuestros corazones, ahora nosotros comenzamos una nueva relación. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque entonces Cristo comienza a morar en nosotros. Y ahí no hay adulterio, porque ya fuimos muertos al pecado. Y la nueva relación, ese nuevo matrimonio, por decirlo así, que tenemos es con ese Cristo hermoso que nos ha dado una nueva vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos, este argumento que nos presenta Pablo era una manera de él dejarle saber a las personas que estaban leyendo esta carta y escuchando esta carta, que una vez recibíamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, la ley no tenía injerencia sobre nosotros. Esa era una de las grandes luchas que tenía Pablo. De hecho, cuando usted lee el libro de Hechos y usted lee alguna de las cartas de Pablo, se da cuenta que una de las mayores guerras que tenía Pablo era con un grupo de judaizantes que quería que los gentiles se circuncidaran, los hombres se circuncidaran, para decir que eran salvos, para decir que estaban en cumplimiento con la ley y por lo tanto iban a recibir la salvación. Y Pablo decía, eso no es así. La salvación no es por obra, la salvación es por fe, que este es uno de los temas que presenta el libro de Romanos. Y vemos que Pablo era bien, pero bien firme en esto. Y lo decía de tal manera, mis queridos hermanos, que tuvo grandes luchas y fueron muchos los años que Pablo estuvo luchando con esto. Y por eso es que vemos que Pablo constantemente, cada vez que tenía una gran oportunidad para escribir una carta y comunicarse con otros hermanos cristianos, ¿verdad?, alrededor de todas esas regiones que él estaba evangelizando, presentaba estos planteamientos con diferentes ejemplos. Y Romanos, vemos en el libro de Romanos, vemos que este es el ejemplo que utiliza, porque para Pablo era importante que ellos entendieran que una vez ellos recibían a Jesucristo como su Salvador, los gentiles no tenían que hacer más nada, no tenían que estar en el cumplimiento de la ley, no tenían que circuncidarse, no tenían que guardar los días festivos, porque eso no era necesario. Sin embargo, vayamos a los versículos 5 y 6. Vemos que Pablo hace una referencia a vivir en la carne. Y es importante que dejemos claro que esto no tiene que ver nada, mis queridos hermanos, con los aspectos morales, porque a veces cuando escuchamos esta expresión que está viviendo en la carne, rápido pensamos en los aspectos morales, en el aspecto de la conducta humana, pero no. Pablo lo que está diciendo aquí es refiriéndose a vivir conforme a las exigencias de la ley. Esto es lo que aparece en nuestro vocabulario que leímos al principio, lo que era carne, ¿verdad? Se refiere a vivir conforme a las exigencias de la ley. En otras palabras, vivir ajenos a la acción de la gracia de Dios. En otras palabras, es ese régimen de la ley ha sido superado por un régimen nuevo, que es el régimen del Espíritu. En otras palabras, es un régimen que está asentado ¿en qué? En el testimonio redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leamos entonces el versículo número 7. Miren lo que dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque
tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Me encanta mucho este versículo número 7 porque el apóstol está reconociendo que la ley tenía un valor. ¿Y cuál era ese? Bueno, nada más y nada menos que a través de la ley, por medio de la ley, el pecado fue manifestado. Y al manifestarse el pecado, sabíamos, ¿verdad?, que era lo malo y que era lo bueno. Y el versículo número 8, entonces, Pablo vemos que reitera que el pecado que ha sido manifestado por el mandamiento, lo que hizo fue poner en relieve su conducta que es nefasta. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, el versículo número 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En otras palabras, si no existiese la ley, no sabríamos lo que es bueno y lo que es malo. Mejor ejemplo, cuando se hace una ley en un país donde dice, miren, es malo robar. Si no existiera esa ley que dice que es malo robar, cualquier persona podría robar y no se vería como un delito, como algo malo. Tiene que existir una ley. Por lo tanto, vemos que la ley entonces interviene y el pecado, ¿qué pasa? Pues sale a la luz y el pecador entonces muere. En otras palabras, el ser humano queda solo ante una ley que lo acusa sin poder hacer nada. Pero vayamos a los últimos 3 versículos, versículos 10, 11 y 12. Déjenme leerlos nuevamente. Dice de la siguiente manera. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Estos 3 versículos, fíjense, nos presentan una gran paradoja. Y es que, fíjense, por un lado Pablo considera que la ley es santa y es buena. Sin embargo, se convirtió en un instrumento para acusar. Y esto lo que traía al ser humano es el entender, oye, sé que soy incapaz de poder cumplir con todas estas exigencias. Como dijimos al principio, estábamos hablando de más de 600 y pico de mandatos que tendría que cumplir una persona y obviamente era imposible. Así que la ley le mostraba al ser humano, en cierta manera, que era incapaz de poder cumplirla. Y entonces, fíjense que se convierte en este instrumento que está acusando. ¿Y qué hace? Pues mira, la persona se siente indefensa porque dice, oye, tengo la ley, no la puedo cumplir y por cuanto no la puedo cumplir, porque es imposible cumplirla, me siento indefenso. Y entonces la persona se siente que está en una situación terrible y es una situación de muerte. Entonces, aquí es que entra la labor redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ciertamente, aunque no podía cumplir el ser humano con todos estos mandamientos porque eran casi imposibles y se convertían en cierta manera en una experiencia donde la ley te acusaba y te hacía sentir indefenso porque no podías cumplir. Sin embargo, por otro lado, la ley te mostraba también que había un pecado que tenía que ser atendido. ¿Y quién podía atender ese pecado? Solamente y exclusivamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso es que vemos, mis queridos hermanos, que era necesario que nosotros hiciéramos morir a nuestro viejo hombre. Ciertamente la ley revelaba el pecado, pero Cristo nos daba redención. Ya no había que cumplir con los mandatos para ser salvo. Simplemente era necesario que nosotros recibamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que tuviéramos una nueva oportunidad. Y fíjense que esos 600 y pico de mandatos se reúnen en 2 sencillitos.
Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Mis queridos hermanos, ciertamente la ley fue dada por Dios para orientar la conducta de los judíos y así cumplir con su voluntad. Y era una intención buena, pero la condición de fragilidad del ser humano en cierta manera obstaculizó ese cumplimiento fiel de la misma. Y el mandamiento descubrió el pecado de esos seres humanos sin ofrecerle, miren, ningún tipo de opción para poder vencer el pecado. Por eso fue necesaria la mediación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que con su gracia nos cubrió y que con su muerte y resurrección, ¿qué hizo? Miren, venció el pecado. ¿Y qué les parece, mis queridos hermanos? Si en este momento tenemos una palabra de oración y le pedimos a nuestro Señor que venga a nuestros corazones para que así nos libre de todo pecado. Gracias, Señor, por haber venido para librarnos de la ley, que nos declaraba pecadores y nada podía hacer para vencerla. Nada podíamos hacer. Gracias por la fortaleza que viene de ti y nos ayuda a mantenernos firmes haciendo la voluntad de nuestro Padre. Gracias por el Espíritu Santo que nos acompaña, que nos inspira y capacita en amor para ser compasivos con los demás, dándole más importancia a la gracia de Dios que nos une a todos bajo la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, qué bueno compartir con ustedes y esperamos así estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.